a dar comienzo a la tercera actividad de las terceras jornadas Cultura y Compromiso. Yo quiero agradecer en nombre de la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía de Cabra, la presencia de todos y todas los amigos y amigas que aquí estáis hoy presentes, así como a los medios de comunicación. Tengo que hacer también mención a la compañera Isabel Montes, que se está preocupando de la organización de esta tercera jornada Cultura y Compromiso, y creo que hasta el momento están saliendo bastante bien. Así que yo no me quiero enrollar demasiado, porque viene ahora quien de verdad tiene que decir muchas cosas. En principio va a ser la presentación del compañero y camarada Julio Anguita González, el compañero y futuro alcalde de Cabra, Manuel Carnerero Alguacil. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Para mí, evidentemente, es un honor presentar a Julio Anguita. Julio Anguita, posiblemente sepáis todo y quizás más que yo. La biografía se está comentando antes. Si no recuerdo mal, nació el 21 de noviembre de 1941, por lo cual este año cumple los 60 años. ¿Verdad que le suena? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Bueno. Tiene que cumplir. La verdad me tiene que dar vergüenza después de tantos años estando... ¿Ya? Bueno, se oye, ¿no? Bueno, repito lo que habéis dicho hasta ahora, que es muy escaso, muy poquito. Julio Anguita nació el 21 de noviembre de 1941. Estudió magisterio, se licenció después, posteriormente en historia. Voy a comentar una cosa muy sucinta, porque lo importante es que después hable. Desde 1979 fue alcalde de Córdoba, hasta el año 1986. En 1986 se presentó para candidato por Izquierda Unida al Parlamento andaluz, para ser presidente de la Junta de Andalucía. Le estaba comentando antes que a mí me da mucha envidia cuando miraba todos los estadillos de las elecciones que había habido por mesas electorales, y los resultados de 1986 en Cabra, que Izquierda Unida no había sacado, el Partido Comunista anteriormente no había sacado unos grandes resultados. Pues cuando miraba uno hace años esos resultados de 1986, pues la verdad es que se hacía con mucha envidia de cómo en aquel momento Izquierda Unida, encabezada por Julio Anguita, pudo conseguir en Cabra 2.600 o 1.800 votos aproximadamente. Bueno, pues esa envidia, la verdad que hace prácticamente 4 años ya no era tal, porque el 18% de los votos conseguimos en aquel momento, y hace 4 años pues consiguió Izquierda Unida el 20 y pico por ciento, 21-22% de los votos, es decir, sacamos más en aquel momento. Y yo creo que eso es muy importante porque hemos hecho una larga trayectoria hasta llegar donde estamos y nos queda todavía mucho por hacer. Como decía, también en 1986 estuvo como alcalde de Córdoba, después en el Parlamento andaluz y después, posteriormente, de 1988 al 98 fue secretario general del Partido Comunista de España, y desde 1989 en el Parlamento español como portavoz, repitiendo también en 1993 y 1996. Eso muy someramente es la actividad política, lo que es la biografía política de Julio. Pero yo voy a permitir, y además posiblemente arrogándome unas cosas que no debiera. Yo creo que en la vida de Julio yo voy a resaltar 4 aspectos. 4 aspectos que digo que igual él no está de acuerdo cuando hable después con posterioridad, pero que yo considero que son muy importantes. Y los aspectos que yo he visto leyendo la biografía, o lo que yo entiendo que puede ser, en primer lugar, yo creo que Julio Anguita es un maestro. Es un maestro, y el maestro es algo tan importante. El poder tener al lado una persona a la que tu conocimiento se lo pueda ceder. El ver cómo va creciendo como una planta a la que va regando con tu conocimiento, que va haciendo que con eso se llenen de cultura, eso supongo, porque no soy maestro, que supone una gran realización personal. Yo algunas personas que estuvieron en Cartella, cuando él estuvo en Nueva Cartella, y
Estoy seguro que para él, te digo que igual después me lleva a la contraria, el hecho de ser maestro en esos años, estoy casi seguro que eso puede ser de las realizaciones personales más importantes, incluso más allá, bastante más allá de lo que es la política. Yo leía buscando antes en internet y encontraba, por eso he puesto la gafa aquí porque es muy pequeñito y no lo veo, porque al igual que debe realizarse uno muchísimo cuando va haciendo crecer al que tiene al lado en sabiduría, dándole de tu parte, de lo que tú tienes, tu conocimiento, algo que creo que también tiene que llenar de orgullo a las personas, a los docentes, es cuando a esas personas a las que le has dado mucho tiempo de tu vida, lo que ha dado esos conocimientos, lo reconocen en el futuro. Yo leí en una página de internet, hay una persona que pone Francisco Javier, esto es de fecha de 23 de junio de 2010, y escribe en estos foros que hay ahora en internet, dice: el señor don Julio Anguita González, antes de ser alcalde de Córdoba, dedicó algunos años de su vida a enseñar, y digo bien, enseñar cultura a personas que en aquellos días íbamos al colegio San Asiclo y Santa Victoria, barriada del Naranjo. Don Julio nos mostró que se podía pensar diferente y que muchos y muy grandes así pensaban. Aprendimos francés con Jean Moustaki, lengua comercial Lorca y Miguel Hernández, ciencias sociales con las canciones protestas, en lengua catalana, que también la había, y lo más importante, nos enseñó a respetar la idea de los otros. Gracias, don Julio. Usted es el culpable de que me guste tanto indagar en la historia. Siempre recuerdo aquello de que quien conoce la historia de su país puede llegar a saber hacia dónde camina este. Y el nuestro, España, tiene una historia que no tiene desperdicio. Estas cosas yo estoy seguro que a los docentes les tiene que llenar muchísimo, porque han aportado a la vida de una persona, a un proyecto de vida, le ha aportado y le ha servido de simiente para ser mejor en su vida. Una cosa, como decía, y para mí, como cuestión genérica, pero creo que es muy importante, es eso, haber sido maestro o ser maestro, porque creo que maestro estoy seguro que nunca se deja de ser. Otra muy importante es haber sido alcalde. Julio lo fue. Fue alcalde de una ciudad tan importante como es Córdoba, del año 79 hasta el año 86. Yo no he sido alcalde, lo pretendo ser, estoy en proceso de candidato en las elecciones que van a ser el 22 de mayo. Soy teniente de alcalde, primer teniente de alcalde. La política municipal, desde mi punto de vista, el ser alcalde, y esto se suele decir y es así en la realidad, es la más cercana al ciudadano, es la que más alegrías te da, también la que da más frustraciones. Porque más allá de lo que puede ser la política abstracta, yo no he estado nunca en política fuera de lo que es la local, más de lo que es la abstracta está lo real, y lo real son los problemas de los ciudadanos, que tú los vives, que tú los sientes, que los padeces, y eso te llena, eso te reconforta, y eso te frustra. Te frustra cuando hay problemas que no puedes solucionar, y te llena cuando es así, cuando se puede resolver. Por eso esa cercanía que tiene la política local, estoy seguro también que Julio, en su etapa en la que fue alcalde, la tiene muy dentro de él, y estoy en la certeza absoluta, te digo, ahora él lo ratificará o no, que esa etapa de alcalde, dentro de lo que es la política general, es la etapa que posiblemente le haya llenado más. Y otro aspecto fue, entiendo yo, como fundador, como partícipe, como pilar fundamental de la creación de Izquierda Unida. Yo llevo en Izquierda Unida, yo tengo 47 años, me presenté la primera vez en las elecciones, número 3, en el año 1987. Poco después, en el año 86, el referéndum de la OTAN, en el cual mucha gente joven en aquel momento, pues entendíamos que se nos había engañado, entendíamos que se había pasado de no a la guerra, de bases fuera, no a la OTAN, se ha pasado a todo lo contrario. Yo sigo, igual es uno muy inocente, yo sigo estando absolutamente en contra de toda la guerra. No las entiendo, pues sí las entiendo, porque la guerra también se puede entender, y se puede entender porque tienen, por los intereses que significan. El estar en contra de la guerra, en seguir estando en contra de esas estructuras militares, en seguir estando en contra de que haya países que se entiendan soberanos, que estén por encima de todos los demás, eso era válido entonces y entendimos que es válido ahora. Y en aquel momento sirvió para que se uniese la plataforma por la Izquierda Unida, no recuerdo más, se llamaba en aquel momento, y eso encendió la mecha para que se creara Izquierda Unida. Y en aquel momento fue cuando Julio, con otras personas, fueron los pilares fundamentales para la creación de esa Izquierda Unida. Y es cierto que Izquierda Unida, de esos fundamentos iniciales, de esos fundamentos de la izquierda,
donde se intentaba aglomerar ideas, aglomerar y unir esfuerzos para conseguir luchar contra las políticas neoliberales, para presentar propuestas contra esas políticas neoliberales. Es cierto que Izquierda Unida en muchos aspectos se ha ido difuminando con relación a los planteamientos iniciales. Y creo que estamos en la línea aceptada para que esos planteamientos que había en su momento vuelvan a ser los que nos llenen a todas las personas que estamos dentro de Izquierda Unida. Y por último, algo que también, leyendo su biografía y conociéndolo también, que yo creo que ha sido importante para Julio, aparte de sus cuestiones meramente personales, en las cuales yo no voy a entrar evidentemente, es lo que es la dolencia cardíaca que ha tenido, el luchar, y eso lo han hecho muchísimas personas, pero eso lo lleva a Julio a lo que es el normal de los mortales. Porque yo la verdad una cosa que no me gustó mucho, se lo he comentado antes, nunca me ha gustado el endiosar a nadie, ni poner en ningún púlpito, ningún altar. Yo nunca he puesto ni a Julio ni a nadie en ninguna, igual que no me gustaría que nadie lo hiciera conmigo. Y una cosa que él ha tenido y que ha luchado por conseguir, ha luchado por salvarlo, es esa dolencia cardíaca, y es el haber dejado de fumar, y voy a decir por qué comento esto, haber dejado de fumar en el año 1993 cuando tuvo su crisis cardíaca. Mi mujer también, ¿sabéis lo que voy a decir? Yo hoy, igual no le importa mucho esto, hoy he estado en el médico y me ha servido como excusa estar en el médico. Yo fumaba, no digo porque he dejado de fumar hoy a las 9 de la mañana, espero que sea así. Y me ha servido de excusa ir al médico, me ha servido de excusa ver cómo él, que se fumaba, que comentaba antes, casi 3 paquetes al día, ha podido ser. Por todo esto, yo quiero darle gracias a Julio por muchas cosas, pero por sobre todo por ser maestro, por ser alcalde, por ser uno de los pilares fundamentales de Izquierda Unida y también por servirme de excusa para dejar de fumar. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Le acabo de decir a Manuel que es la presentación más emotiva que me ha hecho nadie, porque me ha tocado una fibra especial. Yo soy maestro de escuela, pues estudié otras cosas, llegué a otros niveles de conocimiento, pero fundamentalmente lo que yo he ejercido incluso en la política es de maestro. Profesión y misión que a mí me parece fundamental, porque incluso en los momentos revolucionarios, cuando las gentes tienen que hacerse cargo de responsabilidades, imaginaros el Parlamento soviético, los soviets, formado por campesinos y soldados, poca cultura tenían. O una gran cantidad de luchadores cubanos, cuando entran en Cuba con Fidel, poca cultura tenían, salvo Fidel, su hermano, el Che, Camilo Cienfuegos, pero el núcleo fundamental de los revolucionarios eran gente que sabía poco. Y el mérito fundamental de esa gente, y esto viene a cuento de la conferencia que voy a dar hoy, de la charla, tuvo que aprender. Sin aprendizaje no hay revolución ni hay izquierda. Esto para empezar. Toda gente que se llame de izquierda y no tenga curiosidad por saber, aunque levante el puño 80 veces, no es rojo. Es simplemente alguien que se limita a protestar. En consecuencia, el maestro escuela, lo único que hace con sus alumnos es ayudarles a que ellos piensen. Cuando muchas veces yo estoy explicando las cosas, hago así y veo que la gente mueve la cabeza. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Una cosa muy curiosa. La gente sabe más de lo que la gente se cree. Es más, la gente no sabe que sabe. Y el truco del maestro escuela es decirle, sí sabéis, mirad, os lo voy a sacar. Esto ya lo inventó un tal Sócrates, hace ya muchos siglos.
Por tanto, la labor del maestro en la política, en la escuela, en cualquier profesión, en el orfebre, en el maestro albañil, cualquiera, es simplemente demostrarle a la gente que dentro de su cabeza hay ideas que no se ha dado cuenta que las tiene. Y ya a partir de ahí, cuando la gente se da cuenta, que comience ella a andar por sí sola. Lo de esta noche se llama democracia participativa, ética y política. Y yo voy para empezar, a dar 3 ejemplos, que son 3 flashes, que adelantan un poco los contenidos de mi intervención. Primer ejemplo. El 6 de marzo del año 2010, el año pasado, se celebró un referéndum en Islandia. Pasó una cosa muy curiosa. El mayor banco de Islandia quebró y los ahorros de holandeses y británicos que los tenían metidos en ese banco se fueron a pique. Se quedaron, pasa mucho, los fondos de inversión, los fondos de pensiones. Digo que esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier país. Y entonces le dijeron los bancos británicos, el gobierno británico, el gobierno holandés, que el país, los ciudadanos de Islandia, tenían que pagar la cantidad de dinero que el banco islandés no había pagado. En concreto, tenían que pagar cada islandés 14.000 euros para satisfacer una deuda de 5.300 millones de euros al 5,5% durante 15 años. Es decir, el banco islandés había quebrado y como no podía pagarle, los gobiernos de Gran Bretaña y de Holanda le dicen: oiga usted, que alguien paga esto. Y el gobierno islandés dice: no, lo pago yo. No, lo pago yo no, lo pagan los ciudadanos irlandeses. Esto, que puede pasar en cualquier momento en Portugal y aquí, hizo que esta pequeña población se levantase contra su gobierno y hizo someter la ley que iba a aprobar eso, esa derrama, a un referéndum. Participó el pueblo irlandés y el no ganó por el 96%. Y le dijeron: aquí no se pone un duro. Bien, esto es un ejemplo de cómo cuando un pueblo es pueblo y sale a la calle sabiendo lo que hay, le gana el pulso a su gobierno y se enfrenta a Europa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues negociando. Vamos a ver qué es lo que pagan, cómo lo pagan y si lo pagan. Primer ejemplo. ¿Es que los islandeses son de otra raza? ¿Son superiores étnicamente a los españoles? Yo sé que es un país muy pequeño. No llega siquiera a tener por habitantes los habitantes del municipio de Córdoba. Islandia debe tener 240.000 habitantes. Y además no está en la Unión Europea. Estaba negociando en la Unión Europea y sin embargo sigue negociando para que lo admitan en la Unión Europea. Pues bien, el ideal que a mí me trae este ejemplo es que los que estamos luchando queremos que nuestro pueblo, si es capaz, sea como el pueblo irlandés. Ese es el secreto de toda revolución: hacer que un pueblo sea capaz de actuar como pueblo y no como una banada de borregos. Este es el problema de la revolución. Hay que buscar más historia y más teórico. Ese, simplemente hacer de las masas pueblos con voluntad, con ganas de luchar por los intereses de la mayoría. Segundo ejemplo. El primero ya adelantado por dónde voy a ir. Segundo ejemplo. Hace muchos años estábamos, pocos meses antes de las primeras elecciones democráticas, era el año de 1977, recién legalizado el Partido Comunista. Y hubo un mitin en la Corredera donde llegaron los grandes dirigentes del Partido Comunista. Y tenía que hablar en aquel mitin un dirigente más joven, un dirigente de la provincia de Córdoba, un dirigente cordobés del partido. Y cuando le tocó a aquel dirigente del partido hablar, dijo lo siguiente en plena plaza de la Corredera. Estaba así: compañeros, amigos y camaradas, ojo, la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura. La democracia es un momento en el que los que luchamos no estamos en peligro de ir a la cárcel, pero ya está, la lucha continúa. Momento en que el dirigente grande y máximo miró al dirigente cordobés que lo iba a fulminar. ¿Qué es lo que se planteaba entonces? Cuando se veía en la calle
precios democráticos. La gente hablaba de democracia como después habló de Europa, sin saber de qué estaba hablando. Claro, la primera observación era decirle, oigan ustedes, los problemas del trabajo, los problemas de la economía, los problemas de la agricultura y de la enseñanza van a continuar. Lo que pasa es que los que seguimos luchando ya no estamos en riesgo de ir a la cárcel. Ya veremos. Pero por lo pronto es lo único que hay. Y el tercer ejemplo me lo han puesto el otro día, antes de la presentación del libro de Ernesto Caballero, tomando un café con ellos también en la corredera, Ernesto Caballero y Rafael García Contreras. Y me decía Ernesto, y decía así Rafael García Contreras con la cabeza, mira Julio, el problema nuestro es el siguiente: cuando nos llevaban a una comisaría y nos torturaban, porque aquí se ha torturado, y aguantábamos, y después de estar unos días torturándonos nos mandaban a la cárcel, era como si nos diesen la libertad. El ir a la cárcel era escaparse de la tortura, y por tanto salir de la comisaría a la cárcel era la liberación. Pues bien, cuando llegó la transición, como los perseguidos ya no iban a ser perseguidos, llegaron a creer que la democracia, aquello que llamaban democracia, era la solución. No, salían de la comisaría y entraban en la cárcel. Estamos en la cárcel ahora. ¿Tenemos democracia? De eso voy a hablar esta noche. Los problemas siguen estando ahí. Yo creo que estos tres ejemplos ya nos sitúan en la conferencia. Veamos, el título es Democracia Participativa. Bueno, que yo sepa, he hecho un recuento de las veces que se habla de democracia. Democracia participativa, democracia directa, democracia indirecta, democracia orgánica, democracia inorgánica, democracias populares, democracia censitaria, democracia económica. Pero ¿cuántos puñetas clases hay de democracia? ¿No parece que esto es un poco camelo, que estemos hablando de muchos tipos de democracia? ¿La democracia es una o cuántas son? ¿Por qué ocurre esto? Que hablamos de tantas democracias. Es verdad que a nivel municipal existe la democracia directa, que son en los pueblos muy pequeños de España donde se practica el concejo abierto, que todos los habitantes se reúnen y legislan, pero es cuando el pequeño pueblo puede tener 30 o 40 habitantes. El resto, en los ayuntamientos hay elecciones. ¿Pero por qué no democracia directa, democracia indirecta, participativa, democracia burguesa, democracia popular, democracia proletaria? ¿A qué viene tanto democracia con tantos calificativos? Pues lo mejor es coger tranquilamente, a ver si encontramos el hilo que nos lleve a dónde está la raíz del problema, y cogemos el diccionario. Yo he cogido el diccionario y me he encontrado dos definiciones de la palabra democracia. La primera: la democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. ¿Está claro? Parece ser que la democracia es que el pueblo intervenga en el gobierno. Bien. Y una segunda definición: la democracia es el predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Bueno, y ahora hago tres preguntas. Primera, ¿cómo interviene el pueblo? Segunda, ¿en qué contenidos de gobierno interviene el pueblo? ¿En qué decisiones? Y tercera, ¿quién o quiénes son el pueblo? Porque aquí hablamos de pueblo y de democracia y no reparamos qué es lo que hay en cada momento. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo interviene el pueblo? A ver, ¿cómo intervienen ustedes? Votando. Punto. Ustedes eligen desde los concejales a los diputados andaluces y se acabó. Por tanto, esto de que democracia es la intervención del pueblo en el gobierno, a no ser que a ustedes y a mí nos consulten en referéndum cada ley que hacen, o cuando se hizo una nueva OTAN, no la primera, o cuando estamos en Europa tomando decisiones sobre los salarios, que se toman decisiones durísimas para los trabajadores y aquí no consultan a nadie. ¿O cuál es la intervención en la democracia? Y me dirán ustedes: elecciones. ¿Vale? Me quedo con la respuesta. Es decir, que la manera de intervenir, según dice el diccionario, es que ustedes van y eligen a unos candidatos para el ayuntamiento, ni siquiera para la diputación, porque la diputación la eligen los concejales por los partidos judiciales, o eligen ustedes al presidente de la Junta, no lo eligen ustedes.
lo eligen los diputados que ustedes han elegido, igualmente al presidente del gobierno. Y la pregunta que yo lanzo, oigan ustedes, ¿y esto es doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno? Esto es el que ustedes van a votar, nada más. Nos rascamos la cabeza, pero vamos a seguir indagando que le... Bueno, y esto entonces de la democracia, ¿cómo se ha ido formalizando a lo largo de la historia? Bueno, ya constituye algo que a los alumnos de historia en la ESO, pues ya se le explica, se le habla de Atenas. Cuando el pueblo ateniense se reunía en la plaza pública y entonces los gobernantes, entre ellos el famoso Pericles, sometía al pueblo, porque se podía reunir. Atenas en una ciudad de 20.000 habitantes, se podía reunir en la gran plaza, no votaban los extranjeros, nada más que los ciudadanos de Atenas, y se podían discutir determinadas cosas. Pero claro, hoy esto no se puede hacer. ¿Se imaginan ustedes dónde reunimos al pueblo español para tomar una decisión en una plaza? Imposible. El caso es que pasando el tiempo la idea de democracia se fue perdiendo hasta que surge la Revolución Francesa y comienzan las grandes trampas en las cuales hemos caído. La Revolución Francesa solemnemente hace una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Curiosamente del hombre, pero no del hombre en el sentido de ser humano, sino del hombre varón. Tanto que una mujer llamada Olympe de Gouges plantea a los pocos días declaración solemne de los derechos de la mujer, cosa que no se ha hecho caso desde entonces. Pero ya hubo una mujer que dijo, oigan ustedes, están hablando del hombre solamente y no de la mujer. El caso es que aquella solemne declaración de que los hombres son iguales, libertad, fraternidad, hay el artículo 18 de la Constitución de 1793, en el momento en que la Revolución Francesa es más roja, con Robespierre, hay un artículo que dice, el 18, el ser humano no es una propiedad transmisible, es decir, el ser humano no puede ser sometido a esclavitud. Pues aquella ilustre asamblea, cuando es dominada por la derecha meses después, aprueba la esclavitud en las colonias francesas. Aquella asamblea después, el voto que había sido prácticamente un voto sufragio universal, todos votaban, termina por reducirse a que voten solamente los que tienen dinero. Por tanto, aquella Revolución Francesa que habla de libertad, igualdad y fraternidad, cuando la derecha de entonces empieza a aplicarla, ni votan todos, por supuesto no votan las mujeres, votan los que tienen algún dinero. Esto se llamó después el voto censitario, y hasta el sufragio universal que tiene lugar en España en 1890, un sistema de elección que había en España. Votaban los que tenían un ingreso de tantos reales para arriba. O sea que el que no tenía para nada más que su trabajo no podía votar. Pero aquello le llamaban democracia. Claro, le llamaban democracia censitaria. En Estados Unidos, por ejemplo, que es una constitución anterior, la Declaración de Independencia del año 1776, se habla también de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero Estados Unidos tuvo esclavos. Recuerden ustedes la famosa novela La cabaña del tío Tom. Es decir, que la igualdad, ¿quiénes eran iguales? ¿Solamente los blancos? Bueno, pero dentro de los blancos había problemas. Los que no tenían dinero no tenían esos derechos. Por tanto, desde el principio de iguales somos todos a la realidad, había un trecho enorme. Vemos, por tanto, que la noción de democracia ha ido, en la historia de la humanidad, ha ido reducida cada vez a menos. Me dirán ustedes, pero en la situación en la que estamos ahora no. Todos podemos votar y elegimos a nuestros representantes. Sí, vamos a ver. Año 1975. Se reúne una especie de organización llamada Trilateral, a la que pertenecen personas como Miguel Boyer, Botín del Banco de Santander y unos cuantos jornaleros de este tipo. Y esta Trilateral que organiza Rockefeller acordó en el año 1975 que la democracia tal como la conocíamos, esta, no pensemos una democracia proletaria, roja, no, esta, pues había un problema. El problema es que había que buscar la abstención, que la gente no votase, porque la democracia tenía sobrecargas democráticas y que conducían a excesos de demandas sociales. Lo voy a explicar.
aquellos hombres dijeron: en el momento en que la gente vote más, los políticos presionados por el voto popular van a tener que hacer promesas de conquistas sociales que ponen en peligro el orden económico existente. Y terminaron recomendando que había que conducir a la gente de tal manera que no votase. En este tema, Estados Unidos es un gran éxito. Para que sepáis perfectamente, cuando fue elegido Bill Clinton fue elegido en unas elecciones en las que votó el 32%. Y del 32%, el 18% votó a Bill Clinton. Es decir, eso de que Bill Clinton fue elegido por el pueblo americano, hombre, es una manera de hablar un poco perversa. Fue una parte del pueblo americano porque el resto no votó. ¿Por qué? Porque pasaba olímpicamente. Ya estamos viendo lo que hay detrás de la democracia cuando acercamos un poco el microscopio, pero hay más cosas. Por ejemplo, los sistemas electorales. El de España. ¿Cómo es posible que yo, que he sido diputado por Madrid, tuviese detrás mía, así como a 180 y tantos mil madrileños, y mis otros 5 compañeros, diputados de Izquierda Unida por Madrid, tenía cada uno 185.000 diputados, representantes madrileños? ¿Y cuántos tenía el PSOE? 55.000. ¿Y el Partido Popular? 58.000. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que unos diputados tienen más votos, representan a más personas que otros? Esta es la ley que tenemos. ¿Cómo es posible, y ha pasado en Cataluña, que el partido que saca más votos tiene menos diputados? Esta es la famosa ley electoral, que dice que no hace falta necesariamente que uno tenga más votos para ganar unas elecciones. ¿Cómo es posible que los catalanes, los nacionalistas catalanes y vascos tengan más representantes con menos votos que tiene Izquierda Unida? Es la ley electoral. Es decir, cuando ustedes van a votar y echan su papeleta y me dirán: hombre, Anguita, es que resulta que yo al menos voto. Pues yo tengo que decir: y un jamón. Porque cuando usted vota, hay una máquina electoral llamada ley electoral que le transforma a usted a su voto en otra cosa distinta. Ya vemos, por tanto, que lo de la democracia habrá que ir entrando a ver qué sentido tiene esto que se llama democracia representativa. Claro, ¿quién controla a los diputados? Yo he tenido que padecer, y mucha gente más, cuando hay compañeros que se van y no dejan el escaño. Es decir, nos hemos acostumbrado, porque la ley lo permite, que el escaño de concejal o de diputado es de la persona. Oiga usted, ¿y quién le costeó la campaña a este ilustre diputado? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran los militantes que pegaron carteles y que se sintieron representados por este hombre o por esta mujer? Y digo de la mujer con recuerdo histórico. ¿Dónde están? Pues simplemente el escaño es del diputado. ¿Esto es democracia en la puridad que dice desde Atenas o habla el diccionario? Pues lo vemos normal. Se ha ido y se ha llevado el escaño. Y de aquí un recuerdo a alguien con el que no coincidí, pero que alabé en su momento, Enrique Curiel, que cuando se fue del partido cogió y entregó el escaño. Eso es de ser persona honrada, aunque después haya distintas diferencias. Quiero decir que Enrique Curiel fue honrado, los otros no fueron honrados. Yo le llamo ladrones de escaños o ladronas en su caso que corresponde. El caso es: ¿quién controla al diputado? ¿Quién paga las campañas electorales? Porque en Estados Unidos de América hay dos cosas que quiero resaltar. En Estados Unidos de América son las empresas fundamentalmente de laboratorios las que costean las campañas de los candidatos al Congreso de los Diputados y la de los senadores, y después pasan la factura. ¿Quién pone fondo de dinero negro en las elecciones? Ese que no se ve, no el que da el Estado o lo que ponen los militantes, ese dinero que se pone y no se ve, pero a fe que se pone. Y esto está ocurriendo. ¿Esto no se investiga? Porque claro, así vemos esas campañas electorales costosísimas y desde luego pesadísimas, que están hechas con mucho dinero. Con lo cual significa que el poder del dinero está organizando el sistema democrático. Porque es curioso ver que en Estados Unidos, que me recuerda mucho a la República Romana,
en donde tanto los congresistas como los senadores, la inmensa mayoría, son todos gente de dinero. En Estados Unidos no ocurre lo que yo sí he visto en el Congreso de los Diputados de España. He visto a un albañil, Ernesto Caballero, diputado, he visto a un maestro, he visto a un profesor, a un ingeniero, he visto a gente, he visto a un fresador, de senador, como Rafael García Contreras. Eso no está en Estados Unidos. Todos son gente con dinero. ¿No nos da que pensar un poco lo de la democracia americana y por supuesto también la española con la ley Doe? Esto tiene que ver algo con lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Claro, ¿y qué decir de los queridos medios de comunicación? ¿Qué decir? Medios de comunicación que en el fondo dicen lo que les manda su dueño, el empresario. ¿Cómo piensa el ABC? En monárquico. ¿Cómo dan las informaciones? En monárquico. ¿Cómo piensa el país? En la banca. ¿Cómo la va a dar? Y el público, que está un poco más a la izquierda, pero en el fondo sigue siendo PSOE. ¿Cómo da la información La Razón? Desde la montaña. ¿Cómo dan las informaciones algunas televisiones? ¿Ustedes no han pensado cuando se sientan delante de un televisor que a ustedes le están dando un producto? ¿Ustedes están viendo la guerra en Libia? A ustedes alguien le dice lo que está pasando en Libia y ven unos bombardeos que pueden haber sido sacados hace 40 años. Ustedes están asistiendo a un espectáculo que alguien le monta. Recuerdo todavía cuando le imputaron a Saddam Hussein haber inundado todo el Golfo de Omán de petróleo, y a los 3 años se descubrió que había sido unas imágenes tomadas en Alaska cuando se hundió un petrolero americano. Pero a ustedes le dijeron, y a mí, que eso pasaba en Irak. ¿Ustedes creen de verdad que lo que están ustedes viendo es realidad? Yo les digo que pongan siempre ustedes la sospecha, porque la sospecha, fíjense en lo de Libia. En Libia, como había tenido lugar lo de Túnez y lo de Egipto, dijeron, allá hay otro levantamiento popular, ya van cambiando. Ahora dicen, no, el enfrentamiento armado, claro, es que en Libia no hubo un levantamiento como en Túnez y como en Egipto. Hubo una ruptura en el gobierno y el ejército de Gaddafi se enfrentó a otra parte del ejército con cañones y aviones. Nunca se dijo, vamos a proteger al pueblo de Libia. No, vamos a por el petróleo, que es la realidad. Claro, a mí, yo ya entiendo que la gente que estas cosas no las sabe pueda caer, pero que ilustres artistas de cine e intelectuales y progres caigan a 4 patas en estas trampas miserables, ya me resulta doloroso para la inteligencia humana. Y ya estáis sabiendo a quién me refiero, determinadas cartas. Pero sigamos. Si no se tiene información, ¿cómo pueden ustedes votar? Si ustedes no reciben a través de los medios de comunicación la información, el debate, no la pelea de vecinos, el debate, que no es lo mismo. El debate razonado de las posiciones, yo pienso esto. Por ejemplo, ustedes van a un debate y cuando se afronta el tema del empleo, dice Rajoy, porque queremos hablar con el paro. Uy, cualquiera. Y dice el otro, queremos acabar con el paro. Pero nadie le pregunta, oiga usted, ¿cómo se hace eso? Porque ya está el tongo montado. Son los medios de comunicación, salvo si va alguien de Izquierda Unida al cual le preguntan todo, hasta el final cómo lo haría. Y esto hay que también que decirlo. Pero ustedes consumen un producto y después dicen que van a votar libremente. Pero sigamos. Nos encontramos además que ustedes han votado a unos diputados. Estos diputados se han reunido y buscando las alianzas han elegido a un presidente de gobierno. En este caso, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Aznar, el señor González. Y este presidente de gobierno le ha hecho a ustedes unas promesas electorales, ¿verdad? Bueno, pues si ustedes comparan las promesas electorales del señor Rodríguez Zapatero con lo que está haciendo ahora, se parece como un plátano a una nuez. Claro, ¿qué ocurre? Le dirán a ustedes entonces la gente cercana al PSOE. No, es que son los mercados los que mandan. Pero vamos a ver, nosotros no hemos elegido a un señor para que nos gobierne. ¿Quiénes son los que mandan? Los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? ¿No tienen nombre? Claro que tienen nombre, porque el dinero tendrá nombre. Entonces nos encontramos nosotros que hemos elegido unos representantes, pero que hay alguien
al cual no ha elegido nadie, que manda más que estos representantes. ¿No le parece esto un asalto a la inteligencia? ¿Ustedes no lo han pensado? ¿Quién está por encima de Zapatero? ¿Cómo es posible que Zapatero se reúna con 40 y tantos empresarios que son los que mandan en este país, Zapatero es su capataz, para tomar decisiones? Porque ¿no han sacado ustedes esas consecuencias de los periódicos estos días? ¿Se ha reunido con las pequeñas y medianas empresas, con los representantes de los trabajadores de todas las centrales sindicales, no solamente de dos? ¿Y los demás? No. Entonces, cuando vayamos a las elecciones, ¿quién me garantiza a mí que aquel señor va a cumplir lo acordado si, aunque tenga buena fe, hay otros poderes que mandan más que él? Por ejemplo, a ustedes le dicen que esto no se puede hacer porque lo manda la Constitución. Qué cosa más bonita. Bueno, pues vamos a ir tranquilamente. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Muy bien. Ahora mismo estamos en situación que cuando una familia no ha podido pagar el préstamo porque se ha quedado en paro, llega el banco, le quita la vivienda y encima, si el piso lo tasan con más valor de lo que valía antes, el que se ha quedado en la calle tiene que poner encima la diferencia. Te quito el piso. Bueno, ¿dónde está el derecho que dice la Constitución? ¿Verdad que esto ya perturba? Esto lo sabían ustedes. Ahora, lo están ustedes recordando gracias a mis palabras, pero ustedes lo sabían. Entonces, ¿en qué legalidad estamos? ¿Dónde está cuando vengan dentro de una campaña electoral y nosotros queremos que Europa, por el puesto de trabajo, por el pleno empleo, y sin embargo siguen apretando el tornillo? Aquí hay algo que no encaja. Tengan ustedes en cuenta que esto es el sistema democrático. Esto, el sistema democrático, esto es la cárcel en donde se está mejor que en la comisaría. Pero en la cárcel. En donde, y lo digo para mis compañeros y camaradas, donde hay que seguir peleando, porque esto no es el reino de los cielos, es simplemente la cárcel, no es la comisaría. Entonces, por pelear en la comisaría, ahora no. Pero sigamos. En consecuencia, cuando dicen unos economistas en el año 94, que yo he utilizado, yo que leo algunas cosas para estar a intentar medio enterado, cosas que creo que debían hacer los dirigentes políticos, leer un poquito más. Cuando yo encontraba en el Círculo de Empresarios de Madrid, yo he leído a los economistas conservadores, porque hay que leerlo, al enemigo hay que leerlo, porque si no, no se entera lo que dice. Decía, por ejemplo, don Antonio Argandoña, que había que ir a tomar medidas económicas. Esto lo dijo en el año 94, ahora se están tomando. Dice, otra cosa es lo que diga la Constitución. Dice que desde luego no es una maravilla de política económica. Ah, entonces ¿para qué sirve? Pues yo voy a decir para qué sirve la Constitución. La Constitución es hoy la arruilla, el trapo más inservible que he visto en mi vida. Aquí la tengo, y si después en el momento del debate, títulos enteros que se han tirado a la basura, que no se cumplen y que se han quedado invalidados por los acuerdos que Zapatero está tomando en Europa. ¿Para qué sirve entonces la Constitución? Para una cosa, señores, hay que respetar al rey, porque la Constitución dice que hay un rey. Y lo demás, eso es lo demás, la política económica. Sobre esto hay declaraciones de Miguel Roca, que fue uno de los padres de la Constitución, cuando estaban haciendo y le obligaron a que pusiese artículos donde hablaba de que el Estado podía intervenir en la economía. Dije, bueno, eso ya lo veremos. Bueno, ya lo estamos viendo. Está escrito, pero no se cumple en absoluto. En conclusión, ¿qué entiendo yo por democracia? Voy a dar una definición, que quizá la oigáis por primera vez, aunque vengo dándola en distintas intervenciones. Para mí la democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre su régimen, su constitución y su contrato social. La democracia es un sistema en donde seres humanos libres e iguales están discutiendo y tomando acuerdos sobre el sistema de vida que tienen. Todo lo demás no es democracia. Todo lo demás son adecuaciones a la realidad, apañillos, reflejos. Claro está que esta definición tiene que organizarse, porque no podemos juntar a todos los españoles en la Plaza de España, pero hay mecanismos a los cuales me referiré después que pueden permitir que esto sea así. Por tanto, paso a otra cuestión. ¿A qué llamamos pueblo? Porque cuando decimos el pueblo ha hablado, bueno, ¿quién es el pueblo?
En la época de la Revolución Francesa, cuando comienza la Revolución Francesa, se convoca lo que se llamaban los Estados Generales, y entonces lo tenían muy claro. Votaban por una parte los nobles, por otra parte votaba la Iglesia, y el resto, el pueblo, el Estado llano. Bueno, tenemos muy claro quiénes eran los nobles: los duques, los marqueses, los condes, y quién era la Iglesia, los obispos, los abates. Pero en el pueblo llano había una mezcla tremenda. El pueblo llano era desde el burgués, el banquero, el negociante, el empresario de la época, y el sans-culotte, el que no tenía ni siquiera culotte, calzoncillos, pantalones. Todo era en el pueblo. Claro, es un pueblo muy raro. Un pueblo en el que son todos pueblos, pero hay diferencias sociales tremendas. Y hay clases, y hay lucha de clases. Es decir, ese pueblo enseguida se vio. Cuando los sans-culottes, que son la carne de cañón, que van a las tullerías, que sirven para derrocar a la monarquía, que ajustician a María Antonieta y a su marido, el rey Luis XVI, y hay un momento en que la revolución corre hacia la izquierda, llega después y empieza la esclavitud, lo que dije al principio de mi charla. ¿Cómo hay una manera posible de que hacer que ese pueblo tan variopinto, porque cuando dice que el pueblo ha hablado, porque usted ha hablado una parte del pueblo, y han ganado la mayoría, pero el pueblo entero no ha hablado. El pueblo entero se ha manifestado de distintas maneras, pero los telediarios dicen, el pueblo ha hablado, como si el pueblo fuese una cosa homogénea, como si no tuviera fisuras, enfrentamientos entre sí, y no tuviera distintas visiones de la realidad. ¿Cómo conseguimos, por lo menos, una aproximación? Pues muy bien, la cosa es sencilla, aparentemente. Si hacemos y entendemos que el pueblo lo constituyen ciudadanos y ciudadanas. ¿Y quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas? Pues simplemente aquellas personas, todas las personas, que son conscientes de que tienen derechos y que tienen que cumplir deberes. Las dos cosas, Como dice la vieja internacional, no hay derechos sin deber y no hay deberes sin derechos. Derechos, derechos, derechos y sin deberes, eso no es democracia. Por tanto, se llama ciudadano al que tiene derechos y deberes. Naturalmente, ¿cuáles son esos derechos? Pues están escritos y después me referiré: el derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a vacaciones periódicas pagadas, derecho a la enseñanza, derecho al paro, a la subsidio de desempleo si hay paro. Estoy hablando de derechos humanos, después de referencia. Son derechos. Y deberes: pagar los impuestos, cuidar del espacio público, participar en la vida pública, tener curiosidad por ser ciudadano. Ya estamos hablando que aunque haya diferencia entre ellos, pero ya tenemos algo que los une, que son ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes. Ese es el concepto donde podemos hablar ya de una aproximación al pueblo. Claro, en el fondo, ese pueblo, cuando se dé cuenta de que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que es la realidad, y se escandalice por ello, porque a mí lo que me escandaliza es que la gente no se escandalice. A mí me resulta siempre hiriente y frustrante cuando nuestro pueblo sigue votando a ladrones, cuando nuestro pueblo le ríe la gracia a demagogos que suben a una tribuna a insultar a los demás candidatos. Me recuerdan al circo romano, que ponían así para que matasen a los cristianos. Eso no es pueblo, eso es síntoma, que Dios lo dice. El pueblo es la gente con conciencia, aunque piense en derecha, pero que sepa qué es lo que quiere. Y el ladrón es ladrón, sea de izquierda o de derecha, y ese no puede ser votado. Cuando hacemos de nuestro partido político, de nuestros dirigentes, somos como los hooligans ingleses, la razón aunque no la tengan. Cuando hemos cambiado la racionalidad de pensar en el discurso que se da y en los programas y en la acción concreta por la fe ciega de estar con el dirigente de turno. Por eso, todos contra Zapatero, todos contra Aznar. No, todos a favor de qué. El contra es ni más ni menos la política mortal para la gente, que bebe el veneno sin darse cuenta. Aquí no se está para luchar contra Rajoy o contra Zapatero. Se está para luchar las políticas
que ellos puedan representar y que no nos gusta, pero no contra las personas. ¿Y cómo caemos en la trampa como tontillos y como tontillas? Hay que ver el tío del bigote, pero tonto de ahí. Es el tío del bigote, no, lo que el tío del bigote hace. ¿Cuál es el problema? Que lo que el tío del bigote hizo ya lo había hecho antes Felipe González. Claro, ya. Nos coloca en una situación donde nos removemos en el asiento, porque ¿qué es lo que está haciendo don José Luis Rodríguez Zapatero? Pues lo que va a hacer don Mariano Rajoy si gana. Por tanto, el problema no es Rajoy o Zapatero, el problema es qué es la política que se va a hacer, lo concreto. Pero entramos en el capote, oh pueblo aficionado a los toros, en el capote enseñándole la foto de uno o la foto de otro. Esta reflexión debe llevar al lugar de considerar que un pueblo en democracia es alguien ya. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Bueno, para empezar, yo creo que abordar este problema lo tenemos que hacer desde dos visiones. Por eso se llama esta charla Ética y Política. Mirad, yo sé que hay muchas personas que plantean que la ética y la política son dos realidades que se enfrentan. Yo sé que hay muchos ejemplos en política que demuestran que no hay escrúpulos, que no hay conciencia, pero también sé que hay muchos ejemplos en política que demuestran que sí lo hay. Pero aquí ya yo a decirle al ciudadano la pequeña trampa que él tiene. Y perdonadme que cuente una experiencia mía. De otros compañeros sí, pero es la mía. Yo cuando paseaba por Madrid, paseo por Córdoba, en fin, el señor o la señora que te va diciendo que a ver, no sé qué, y usted y lo honesto, bueno, muy bien, muy bien. Y terminan diciendo, pero no lo voto. Bien. O sea, hasta aquí bien. Atención, hasta aquí bien. La respuesta mía, hombre, hace usted bien. Usted tiene sus ideas, hace usted bien en votar las suyas. No, yo no tengo ideas políticas. Estoy ante un estafador. Ese es un estafador. Porque tiene ideas políticas. Si no las tuviera, hubiese votado al honorado, al honesto, pero no me vota, porque tiene ideas políticas, lo que pasa es que no quiere decirlas. Aquí no hay apolíticos, eso es mentira. Hay apartidistas que no tienen partido político, pero no hay nadie. Por eso, ¿qué ocurre entre el pueblo y los que a veces dominan al pueblo? Todos los políticos son ladrones. Y lo dicen gente que conocen a políticos que no son ladrones. Hay muchos. Pero es mejor decir que todos son ladrones, porque así yo justifico mis propios robos. Tú, asentista en el tajo de trabajo, vago de profesión. Tú, empleador acostumbrado a hacer contratos como si fueras un tratante de esclavos. Tú, defraudador de Hacienda. Tú, empresario sobornador de concejales, tú, concejal que te dejas sobornar, tú, médico que no cumples tus funciones, tú, profesor, tú, albañil. También sois unos corruptos, que utilizáis el que como el político roba todo, yo ya puedo robar. Sé por cosas contadas aquí por compañeros cuando se ha intentado aplicar la ley de urbanismo a todos. Gente cercana a nosotros ha creído que porque gobierne la izquierda ellos podían hacer sus casas de manera ilegal. No. Defendemos que la tortilla cambie. No, la tortilla es que hay que hacerla con otros huevos y otras patatas. Pero cambiar la tortilla, las injusticias de la derecha se corresponden con injusticias de la izquierda, eso es ir en contra de la democracia. Y desde luego, de rojo no tenéis absolutamente nada. Creo que ya empezamos a darnos cuenta de que este asunto es más serio de lo que parece. La ética es muy importante. La ética permite tener unos principios. Y además la ética permite tener calidad de vida. Si uno come todos los días y tiene para ponerse una camisita y tiene un techo, oye, el sentirse bien con uno mismo y que los ciudadanos, sus conciudadanos lo respeten, eso es calidad de vida. Yo lo prefiero a tener 70 chalés, porque es muy importante que haya gente que dé ejemplo. Eso se llama ética. Pero yo estoy hablando de la ética a niveles personales. Pero la ética no es un problema personal, es un problema colectivo. Es un problema de una sociedad. ¿Y cuál es el referente de la ética?
Pues el referente de la ética más inmediato, lo voy a citar, son las 3 generaciones de derechos humanos: los derechos políticos, los derechos económicos y sociales y los derechos medioambientales. Es decir, la solemne Declaración de Derechos Humanos. Que es muy curioso lo que pasa con esto. Todo el mundo habla así, los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos tiene 30 artículos, pero parece ser que algunos no han leído nada más que hasta el 21. Se tortura, no sé qué, está muy bien, hay que denunciarlo. Pero a partir del 21 viene el 22, que toda persona tiene derecho a un puesto de trabajo. Eso no lo han leído. Toda persona tiene derecho a que le paguen la hora extraordinaria. No lo han leído. Las mujeres deben cobrar lo mismo que los hombres si hacen el mismo trabajo. No lo han leído. Pues son derechos humanos. Y así continúa con la vivienda. Esos derechos humanos, esa es la ética. La ética significa, desde el campo de vista de la política, aplicar los derechos humanos, que son políticos, que son económicos y sociales, y últimamente los derechos del medio ambiente. No podemos contaminar las aguas, no podemos contaminar el aire, no podemos producir de cualquier manera, entre otras razones porque acabamos con las condiciones de vida en el planeta, atentamos contra la biosfera. Yo creo que, por tanto, la ética, ¿qué dice la ética? Esto, cosas que son de sentido común. ¿Quién va a ir contra los derechos humanos? De frente nadie. De manera oblicua, mucha gente, sobre todo a los intereses económicos. Ahora bien, ¿y qué es la política? Ay, aquí sí que aquí hay un lío tremendo. Para empezar, la política, ¿cómo la definiría yo? Yo la he definido, y quizás sin gran éxito, pero la he definido. Yo defino la política como, después lo voy a explicar, la interrelación reglada y regulada entre subjetividades que tratan de objetivar los problemas de una sociedad para superarlos y resolverlos, o para que las cosas no cambien. Un ejemplo. Imaginemos que aquí estamos 3 visiones distintas. Un comunista, un socialista, y yo voy a poner del PP. Vale. Hombre, es que prefiero atacarme que no colocarla en mi computadora. Me pueden pegar con la silla en lo alto de la cabeza. Evidentemente, los 3 tenemos derecho a intervenir en la cuestión política. Ahora bien, los 3 analizamos la realidad, pero la analizamos desde nuestro punto de vista. El señor es marxista, este es de izquierda y yo soy de derecha. Entonces, los 3 tenemos 3 puntos de vista. Estas son las subjetividades. Somos subjetivos. Entendemos de una manera los problemas. Claro, si nos quedamos nada más que ahí, acabaremos a palo limpio. ¿Cuál es la manera en que nosotros entremos con lo concreto a resolver problemas y a demostrar qué es lo que somos? Pues las 3 subjetividades se enfrentan a los problemas reales. ¿Qué hacemos contra el paro? ¿Qué hacemos contra la corrupción? ¿Qué hacemos por la agricultura? Ya objetivamos los problemas, porque el paro existe. Independientemente de la visión de los 3, el paro existe. Por tanto, desde nuestra posición subjetiva, ¿cómo afrontamos el paro? Y en el momento en que los 3 nos ponemos a discutir de cómo lo resolveríamos, estamos haciendo política. Ustedes hacen política también, porque ustedes tratan de resolver problemas en su casa. ¿Qué pasa el niño en el instituto? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué me pasa con los impuestos? Lo que pasa es que no le llaman a eso política, vale, no se lo llamen, pero eso es política. Es decir, desde la visión de cada uno, ver cómo se afrontan los problemas. Y claro, como las 3 visiones no pueden hacerse a tortazo, tiene que estar reglado y reglamentado. Hay unas leyes de juego. Eso es lo que llamo política. Es decir, la interrelación de posiciones subjetivas en torno a problemas concretos para ver la manera de resolverlos, y he dicho yo después, o de que las cosas no cambien. También es otra manera. Estoy en política para que no ganen los otros y por tanto mi posición, que es la que mantiene las cosas como son. Claro, esto cómo se lleva al terreno de la participación democrática. Pues bien, el problema fundamental es que la gente puede corregir estas cosas, puede empezar a llegar al camino de Islandia a través de la democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? Bueno, pues la aplicación a nivel municipal de la participación de los vecinos a través de los reglamentos de participación ciudadana,
De tal manera, ya se han hecho experiencias, que la gente intervenga en los presupuestos municipales, porque no entendemos lo que pasa. Un ejemplo que ocurrió en Córdoba hace 10 días. Una hija mía está en una asamblea de una organización ecologista. Y entonces, hombre, mi hija pues ha oído a su padre hablar y no es una chiquilla política precisamente. Y entonces se plantea en aquella asamblea que había que hacer en Córdoba no sé cuántos circuitos magníficos, cosas de tipo ecologista, ¿no? Entonces mi hija dice, oye, pero esto cuesta dinero. Y le responde, no, tú no sabes la cantidad de dinero que maneja el ayuntamiento. Sí. Bueno, ya está resuelto todo. No, vamos. Cuando nos acerquemos al ayuntamiento a ver el dinero que vamos a manejar, os voy a decir lo que dice la realidad, ¿eh? Pues miren ustedes, el 40%, esto no se toca. Esto es para salarios. Ahí no he puesto a tocar ni un duro. Oiga usted, este porcentaje, esto es sagrado. Esto es para pagar los intereses que le debemos a las cajas de ahorro, a los bancos. Usted no puede tocarlo, porque esto lo debemos. Oiga usted, es que estos son los sueldos de las porteras, las limpiadoras, lo que es capítulo 2, esto no se puede tocar. Entonces, la cantidad que podemos tocar es muy pequeña. Se puede cambiar eso sí, pero por lo pronto el ciudadano ha aprendido una cosa, que ya no se puede hablar en las tabernas de qué es el dinero que hay. No, entérate. Claro, yo sé que esto duele la cabeza, pero si tú quieres ser un ciudadano como los de Islandia, tiene que empezar por dolerte la cabeza. Porque, repito, esa situación del presupuesto se puede cambiar, pero tampoco la pueden cambiar ellos, los concejales. Tendrás tú que luchar con ellos para ver cómo se puede cambiar. Pero empezamos el aprendizaje de la auténtica democracia, que se aprende. Sin aprendizaje no hay democracia. Revolución, bueno, eso ya ni soñar. Sin ese aprendizaje, aquí estoy viendo alcaldes del antiguo lugar donde yo ejercí 5 años de maestro. Estos alcaldes saben lo que significa el problema del presupuesto, las dificultades que han tenido, lo que tienen que negociar. Pues que se lo digan, que la gente lo sepa, para que no confíen en que cuando ponen a un hombre, a una mujer al frente del ayuntamiento, a lo mejor este hombre les dice lo que yo les dije a los cordobeses: cuando me votéis, sabed que votáis a uno de los vuestros, que es como un paracaidista que lo lanzáis en territorio enemigo, pero cuando llegue con el paracaídas os quiere ver allí peleando conmigo. Si os vais a vuestra casa a ver el fútbol, votar a vuestro padre. Es que este es el lenguaje claro del contrato. Porque si votamos al líder, al dirigente, y me siento, a veces el líder no pide nada más que el voto, después no quiere saber nada. Me siento a que él lo resuelva como pueda, y yo viéndolo, ¿qué le ha pasado a Obama? Hombre, Obama no es ningún rojo. Está claro. Obama es el buen chico de la oligarquía americana. Pero el buen Obama prometió, la gente lo votó y la gente se fue a su casa. Y al día siguiente dejó solo a Obama con los poderes que no salen en las elecciones, con la banca, con las grandes empresas del petróleo, las grandes empresas de los medicamentos. Lo dejaron solito. Pues bien, para un cambio, si el gobernante no está con su pueblo, se lo come. Eso los que hemos visto la experiencia de las revoluciones, lo sabemos. Porque las revoluciones no las hacen los dirigentes, las hacen los pueblos. Y los dirigentes son dirigentes que en ese momento se cree que son los mejores para llevar a cabo la tarea. Pero si no hay pueblo, nunca ha habido revolución. Y lo digo para los comunistas. Los comunistas en nuestra puñetera vida nunca hemos hecho una revolución. La hemos estado en primera línea, pero no ha sido cosa nuestra. A ver si lo aprendemos. Ha sido cosa de los pueblos. Y nosotros con ellos, en primera línea. Pero si el pueblo no quiere, no hay revolución. No nos creamos que nosotros orquestamos la transformación. No, somos acompañantes. Si queréis, queremos ser de lujo, pero simplemente acompañantes. Pues muy bien, esta es la democracia participativa. Se forma a nivel de ayuntamiento, la gente se entera, toma decisiones, vota, debate, aprende, discute. Pues claro que hay que discutir. Pero es la manera en que nosotros vamos despertando la curiosidad. No hay pueblo sin curiosidad. Otra anécdota, hoy me ha dado por anécdotas, pero que quiero marcar ya en el final de mi intervención. Hace muchos años
en un pueblo de la provincia, un compañero de profesión, el maestro. Cuando en la época de Felipe González, como consecuencia del Tratado de Maastricht, se le congelaron 2 años los sueldos a los funcionarios, pues me interpeló de la siguiente manera. Voy a reproducir sus palabras, aunque sean malsonantes, me vais a perdonar, voy a decir lo que dije. Oye, Julio, ¿por qué nos han congelado a los funcionarios? Esto es cosa de ese hijo puta presidente de gobierno. Mi respuesta, mira, fue esta. Ningún presidente de gobierno hace cosas para fastidiar a la gente. Las hace, tiene un criterio que fastidia a la gente de otra cosa. Pero te voy a decir por qué los funcionarios tenéis los salarios congelados. Como resulta que el gobierno, por cierto, entonces con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, de los dos, y la inmensa mayoría de la gente estuvo de acuerdo con el Tratado de Maastricht, pues resulta que en aplicación del Tratado de Maastricht, que hablaba de la reducción del déficit, ha tenido, o él ha creído, que lo va a reducir de ahí. Yo no quiero saber de política. Mi respuesta, muérete de hambre. ¿Por qué? Si tú, persona que ha estudiado, te doy una explicación de por qué para que tú después digas, pues este tío es así o no, o lo voy a apoyar. Tú lo que quieres es que yo te diga que este es un hijo de su madre. Tú no mereces la pena ni ser maestro de escuela, ni ser ciudadano. Pero buscan eso, el ataque personal. No quieren saber, y el que no quiere saber no tiene derecho a nada, porque renuncia a su parte de ciudadano, saber para exigir al gobernante. Por eso el tema democrático, Islandia, otra vez, Islandia, el ejemplo está ahí, ese pequeño país. Pues bien, ¿qué medidas pueden favorecer la participación y el cambio? Bueno, yo las voy a sacar, al terminar mi intervención, de un documento, fijaros, del 12 de mayo de 1998. Estábamos en el debate del Estado de la Nación y yo me dirigí entonces en nombre de Izquierda Unida. Esto es una propuesta de Izquierda Unida, que la leí yo, pero me dirigí a los señores Borrell y Almunia. Uno era candidato, era Borrell, y Almunia secretario general del Partido Socialista. Y le dije, vamos a cambiar la democracia representativa. No hablaba ahora de la democracia participativa, sino de la otra, Y le propuse las siguientes medidas. Para empezar, cambiar la ley electoral. No se puede con esta ley electoral hablar de democracia en España, no existe. En el momento en que una mujer, un hombre, no es un voto, la democracia no existe. Hombre, es la cárcel, no es la comisaría, pero no existe la democracia. ¿Puede creerse que Izquierda Unida, con más votos que determinados partidos insularistas en Canarias, no sacase ni un diputado y otro, con menos votos, la mitad, sacaran 3 diputados? Está la ley. ¿Quién no la quiere cambiar? ¿Quién va a cambiar? Ni los nacionalistas, ni el PSOE, ni el PP. De modo que las cosas claras. Pues bien, para que simplemente seamos una democracia representativa, no de la otra, hombre, o se cambia esto, o esto simplemente es un camello. Después, el referéndum. Es muy gracioso, porque ustedes han sido convocados, y yo, a un referéndum. Vamos a votar si entramos en Europa o no, o las constituciones. ¿Saben ustedes que ese referéndum podía ser consultivo? El referéndum consultivo es que aunque el pueblo diga no o sí, el gobierno puede hacer lo contrario. Que pedimos que todos los referéndums sean vinculantes, que lo que diga el pueblo se haga. Eso también significa. Y que, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, que consiste en que un grupo de ciudadanos recogiendo firmas puede hacer que se discuta una ley en el Parlamento, en vez de tantas firmas, que sean necesarias menos firmas, y se le dé una cantidad que después el Tribunal de Cuentas analice para los gastos que eso tiene, porque hay que autentificar las firmas. Eso estimula a la gente a participar, llevando ella leyes al Congreso de los Diputados. Hombre, elegir al fiscal general del Estado, que no lo elija el gobierno. Por ejemplo, la moción de censura, fijaros cómo se pueden cambiar. Si es que hablan de la democracia, pero no explican estas cosas. Vamos a ver. Imaginaros 3 partidos políticos.
y allí unos cuantos más. Y ahora hay una cosa que se llama la moción de censura. Cuando unos diputados le dicen, señor presidente, que se vaya usted, no basta con que se junten los diputados que dicen que se vaya usted. No, no, el mecanismo es más retorcido, más perverso. Imaginemos que queremos echar a Manolo. Pues no vale que ahora yo lo someta a voto. Venga, ¿quién quiere que se vaya Manolo? Votáis. No vale. Vale lo siguiente, Manolo tiene ahí dentro sus partidarios, tiene sus diputados ahí. Pues tenemos que juntarnos los demás grupos, de derecha o izquierda, juntarnos para elegir un candidato, aquel que se enfrente a este. Y ahora, imaginaros que Izquierda Unida, la que quiere quitarlo, se tiene que unir con los nacionalistas, con la derecha, para formar un programa común y un candidato. No hay quien lo eche. Esto se llama moción constructiva. Pues la queremos como la había en la República, que la mayoría permita que se le eche, se vota, de la misma manera que lo eligen, pues que lo echen. No estamos inventando un mecanismo nuevo, de la misma manera que es elegido, que sea cesado. Y con los ministros. Hoy los ministros no pueden ser revocados por el Parlamento, porque dicen, como los ministros lo elige el presidente, aunque el Parlamento entero diga a la calle, no se echa. En la República era posible que el Parlamento revocaba a cualquier ministro. Reforma de la inmunidad parlamentaria. Hombre, hay una cosa es inmunidad parlamentaria, otra es impunidad parlamentaria. Vamos a ver dónde está la diferencia. Cuando al principio del andar de la democracia representativa, pues los diputados que representaban al pueblo y se lo creían y luchaban, pues claro, tenían que criticar al rey. Y entonces el rey, con la larga mano, cogía a su policía y lo metía en la cárcel. Hasta que los diputados, así no puedo yo trabajar. Entonces consiguieron la inmunidad, de tal manera que un diputado, en el ejercicio de sus funciones, no puede ser cogido por la policía, y en tanto que lo cojan en delito infraganti, lo juzga un tribunal especial si la Cámara da permiso. Es decir, si a mí me cogen en un delito, cuando yo era diputado, a mí no me podrían juzgar. Antes, el Parlamento, los diputados tenían que votar que a mí me podían procesar. Pero ese mecanismo que se inventó para defender al diputado, con el tiempo dio la vuelta. Y por tanto, si la Cámara no lo vota, y sobre todo, si yo cometo un delito que la Cámara me dice que no me juzgan, yo puedo estar eligiéndome 4 años y otros 4 años, otros 4 años y no me elige. No es de extrañar en un país donde el rey es inviolable. Es decir, lo pueden sorprender cometiendo un asesinato que Juan Carlos nunca será juzgado. En tal país, tal ley. ¿No sabíais esto de la inviolabilidad del rey? Seguimos. Reforma del funcionamiento y financiación de los partidos políticos y de los sindicatos. Que coge dinero público, de donde viene, que vaya al Tribunal de Cuentas y que lo justifique. Porque a mí me han entrado en Izquierda Unida, el Tribunal de Cuentas y hasta las facturas de ciertas comidas en determinados restaurantes que daban en un papel de estraza, las facturas, pues esas las han visto, vuelvo muy bien. Si Izquierda Unida recibía dinero público, ahí van las facturas de donde he comido yo. Repito, un papel de estraza algunas de ellas. ¿Por qué no? Si el dinero del pueblo, el pueblo tiene a través de su tribunal que saber dónde va. Limpieza. Y en esto no hay ni limpieza ni transparencia, porque no se quiere que la haya. Elaboración de un código ético del cargo público. Que siempre un código ético. Que el ladrón tiene que dimitir, o que le quiten el escaño, o que obliguen a dimitir. Que el chorizo no puede ser un cargo público. Reforma de la ley de incompatibilidades. Esto sí que es gracioso. Sus señorías, muy poquitas de sus señorías, pues son profesionales o trabajan y cobran lo que cobra un diputado. En algunos casos, los de la familia política mía, cobramos lo que nos da el partido, o sea que no cobramos lo que figura. Estos son nuestros apaños, que somos unos monjes todavía de la orden de Cluny, vivimos como anacoretas. Pero es que hay diputados que llevan un bufete, un despacho, una representación, como hay presidentes, expresidentes de gobierno que cobran 80.000 euros por haber sido presidente y encima están en los consejos de administración. Felipe González y José María Aznar. Esto no es admitible en una democracia. Bueno, pues la gente traga y lo ven normal. ¿Saben ustedes lo que son 80.000 euros para toda la vida? Un pastón, que diría un Chevy, un pastón. Pero aparte de eso, en los consejos de administración. Bueno, esto así. Ah, no importa. Bueno, pues usted debe saber exactamente a qué estamos jugando. Por ejemplo, si un señor lo trincan robando y lo han demostrado y lo juzgan, pero el dinero lo ha quitado en medio y no hay quien lo encuentre, el tío se tira en la cárcel
es buen chico, le reduce la pena la cuarta parte y cuando sale se lleva el pastón. No, no, ley de expropiación de él y de aquellos que él ha podido tener dinero, porque si no entonces se queda con el dinero y a cambio de 4 años a la sombra se tira la vida padre en el futuro. Se llama ley de los bienes adquiridos con prácticas fraudulentas. Regulación de los casos de transfugismo. Hombre, es que un concejal o un diputado no se puede ir a otro sitio de rosita. Ese señor tiene un contrato con su fuerza política y si no, que pierda inmediatamente el escaño, que no es suyo. Pero hoy los jueces, porque la ley existe y los jueces la interpretan, que el escaño es del diputado, del concejal, que no es suyo, que es de la fuerza política o en el caso la agrupación de electores que lo llevó a eso. No es que lo puede llevar, tiene que dejar al compañero o compañera siguiente. Por ejemplo, derecho a los medios de comunicación, por ejemplo en Andalucía, Canal Sur 1, Canal 2, la radio pública, derecho de asociaciones de vecinos, ONG, fuerzas políticas, sindicatos, que muchas veces no hay. Otra cosa, impedir que los dueños de periódicos terminen por tener un solo dueño. Esto se llama concentración de los medios de comunicación. Cuando una sola persona tiene varios periódicos, varias radios, varias televisiones, no existe libertad informativa. Pasa lo mismo que con Franco, pero en vez de ser Franco, es un propietario. Estoy hablando del País. El País es 5 días, es la SER, es los 40 principales y la editorial Anaya, un montón de medios de comunicación dependiendo de una sola sociedad. Eso, ya presentamos esta ley en el Congreso, perdimos, claro, no se ha vuelto a hablar. Y por último, una ley que obligue a que los ciudadanos puedan participar en los ayuntamientos. Ley de la participación ciudadana, ley de la democracia participativa, que por ley se haga obligatoria la forma de cómo se puede participar. Y bien, cuando esto, que es cómo abordar, tiene que hacerse mediante un mecanismo en esta situación de España, que no toca hablar hoy de eso, pero que ya lo sabéis, desde una situación de llamamiento a la población, de toque de arrebato, de convocatoria. Yo sé que estamos mal, pero con todo el sentido de la prudencia y con el sentido de responsabilidad os digo que todavía no hemos empezado a estar mal. Ya se anunciaba hoy los estudios del Banco de España, los 5 millones de parados. Y tiene muchas explicaciones. No las puedo dar hoy, está escrito. Mientras esto no se cambie, aunque bajen, aunque reduzcan, no tiene solución por ahí. Y ellos lo malo es que lo saben. Le han puesto la cabeza en el carril y no saben. Es decir, vienen tiempos difíciles. Por tanto, ¿cómo podemos organizar a la gente en torno a un banderín de enganche de ciudadanía? Yo propongo 10 medidas urgentes y que todas, he tenido la paciencia de coger la Constitución, todas son legales, porque si cogéis la Constitución española y la leéis, hoy esta noche os vais a hartar de reír, y de esto sí, claro, no se cumple. Todo lo que voy a decir se puede hacer con la Constitución en la mano. Para empezar, ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Y elevar el salario mínimo interprofesional adquisitiva, porque el problema es que con tanto apretarse el cinturón